Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Estudios sobre la Neutralidad. Hoy tengo el gran honor y privilegio de contar con la presencia de un colega georgiano, Konstantin Sigeti, que es en realidad uno de los miembros fundadores de un nuevo partido político en Georgia. Y me refiero al país de Georgia, en el Cáucaso, no al estado de Estados Unidos. Konstantin cofundó Georgia Neutral Unida, el primer partido en Georgia que aboga oficialmente por la neutralidad del Estado. Y Konstantin está aquí para contarnos más al respecto. Konstantin, bienvenido. ¿Podrías empezar contándonos un poco sobre ti? ¿Cuál es tu trayectoria? ¿De dónde vienes? ¿Y por qué cofundaste este partido de la neutralidad? En cuanto a mi carrera, ya sabes, por formación, soy historiador y orientalista por la Universidad de Tiflis, Georgia, en la Facultad de Estudios Orientales. Desde los primeros días de la recuperación de nuestra independencia, estuve en la diplomacia georgiana. Me incorporé al Ministerio de Asuntos Exteriores en 1989, incluso varios meses antes de nuestras primeras elecciones independientes. Trabajé allí durante 33 años, ocupando bastantes cargos. Mi último puesto fue el de director de la dirección política. Antes de eso, fui embajador adjunto en Italia y luego embajador en 5 países: Austria, Hungría, Uzbekistán y Tayikistán. Finalmente, me jubilé el año pasado tras servir como embajador de Georgia en Kuwait. Y eso es todo. Ahora estoy jubilado y, como mencionaste, soy uno de los partidarios y fundadores de nuestro partido, Georgia Neutral Unida. ¿Y por qué? Quiero explicarlo. Sabes, todos los que están interesados en la política entienden que para el desarrollo exitoso de un país, económico, político, de todo tipo, lo primero que necesita un país es seguridad. Y especialmente un país como Georgia, en una ubicación así, un país tan pequeño, sin grandes capacidades militares, políticas o económicas. Pero ya sabes, ahora, especialmente en los últimos 4 o 5 años, quizá un poco más, pero sobre todo en este periodo, teniendo en cuenta los cambios globales en el mundo, en nuestra región y en las regiones cercanas, está claro que ninguna organización política o político-militar, como la OTAN o la Unión Europea, puede darnos esa seguridad. Siempre buscábamos un paraguas de seguridad para la pequeña Georgia. Nuestro gobierno y los anteriores creían que la OTAN era el tipo de organización que podía ofrecernos ese paraguas de seguridad. Pero ahora, todo el mundo oye y sabe lo que está ocurriendo en la OTAN, e incluso algunos de sus propios miembros dicen abiertamente que la OTAN no va a proporcionar ningún tipo de paraguas de seguridad a países como Georgia. Y por otro lado, lo que está ocurriendo en la Unión Europea es mi tremendo woods a Bankstan and Spafel. Pero la cuestión es que, dentro de la Unión Europea, los países están profundamente divididos. Y abiertamente, los líderes de algunos Estados miembros de la UE lo están diciendo. Ya sabes, nuestra principal razón para querer ser miembros de la UE era, ante todo, desde el punto de vista de un paraguas de seguridad. La Unión Europea no es una organización político-militar como la OTAN, pero también veíamos la adhesión como una forma de obtener ciertas garantías para nuestro desarrollo exitoso y pacífico. Y parece que no hay ningún organismo político, ningún país, ningún superestado ni ninguna potencia cercana que pueda ofrecernos esas garantías de seguridad para nuestro desarrollo. Y creemos que la neutralidad, si la anunciamos, y no solo la anunciamos, sino que la demostramos junto con otros países, países vecinos, países líderes de la región y potencias mundiales, mostrará que no vamos a ser miembros de ninguna entidad política o político-militar. Ya sabes, en nuestra región siempre ha habido, no quiero decir luchas, pero sí competencia por la presencia y la influencia, tanto en el Cáucaso Sur como en la región en general. Así que pensamos que,
Si seguimos en grade y explicamos por qué tal más adecuado, si trae camino a un seguro, económico, democrático, así sucesivamente. Era eso, en resumen. Democratic development and so on. So this is shortly. I congratulate you to that. Te felicito por eso, porque ya sabes, en la búsqueda de crear la OTAN como elemento disuasorio frente a los enemigos, las personas que piensan en la disuasión tienden a olvidar que si solo tienes amigos, no necesitas disuasión. Y la estrategia de neutralidad se ajusta un poco a esa idea. Hagamos amigos de todos y enemigos de nadie, estando así seguros simplemente por mantener buenas relaciones con todos. Ahora bien, la dificultad, por supuesto, es que el entorno internacional no está compuesto solo de amigos. Y Georgia, de hecho, en este momento, no tiene relaciones diplomáticas con Rusia porque están ocupando dos de sus regiones. Sin embargo, tu partido parece sostener que aún existe una manera de ser neutral y de abordar esto de forma neutral. ¿Podrías explicarme un poco tu manera de pensar sobre ese enfoque? You talked about Russia. Sabes, hablaste sobre Rusia. Por supuesto, oímos que la primera exigencia de Rusia respecto a Ucrania era que Ucrania fuera neutral. Antes, el gobierno ucraniano estaba pensando en ello y hablando un poco con Rusia al respecto. No voy a entrar en profundidad en el acuerdo de Minsk ni en todo eso, pero desde el lado ruso, la idea principal era que Ucrania debía ser neutral. Esta es la llamada extranjero cercano, un término que a muchos aquí no les gusta realmente, pero formamos parte de ese extranjero cercano de Rusia, nos guste o no. Y por supuesto, una superpotencia como Rusia sigue siéndolo. Quizá algunos piensen que es una superpotencia en declive, otros que no, pero el hecho es que sigue siendo una de las potencias líderes, junto con Estados Unidos y China. Y en la situación de un mundo multipolar, cuando las principales potencias están, ya sabes, buscando formas de dialogar entre sí, de llegar a acuerdos y de decidir los contornos de la nueva arquitectura internacional, tanto global como regional, porque ya sabes, lo que ocurre a nivel global siempre se refleja en Georgia y en el Cáucaso Sur. Y lo que sucede en Ucrania también forma parte de lo que llamamos nuestro extranjero cercano. Así que esta es nuestra idea de neutralidad. Nos ayuda a explicar, no solo a las superpotencias, que no vamos a ser miembros de un bando u otro, es decir, de los tipos de organizaciones en las que ellos son los líderes y a veces se enfrentan entre sí en diferentes regiones del mundo. Queremos que el Cáucaso Sur sea una región de cooperación, no, ya sabes, un lugar de presión, o ya sabes, de lucha por más derechos aquí, o por decidir qué hacer. Por supuesto sabemos que Rusia está pensando, como también lo hace Estados Unidos, de acuerdo con la doctrina Monroe, que dice que América es su patio trasero. Rusia también piensa de esa manera, y no nos gusta. Me repito, pero en la práctica es el extranjero cercano de Rusia, y Rusia quiere tener cierta influencia en esta región. Pero cuando vas a ser miembro de la OTAN, o de una organización que ya sabes, se enfrenta abiertamente a Rusia, entonces, por supuesto, tus posibilidades de seguridad no son tan altas como si... Sí, creo que está claro. Y por eso, si Rusia oye que Georgia va a ser un país neutral, eso nos ayudará a alcanzar nuestro principal objetivo de forma pacífica, reconstruir nuestra integridad territorial y comenzar un tipo de movimiento y negociaciones con Rusia, con los abjasios, con la llamada Osetia del Sur. Nos da más posibilidades que ser, por ejemplo, miembro de la OTAN. Y en cuanto a la Unión Europea, bien, nuestro gobierno sigue diciendo que su objetivo es la Unión Europea. ¿Pero qué tipo de Unión Europea? Todos ven esta nueva clase de bandera de la Unión Europea, con sus líderes y las palabras Unión Soviética Europea escritas allí. Así que, si la Unión Europea va por ese camino, para convertirse en una Unión Soviética Europea, creo que no hay lugar en una unión así para un país como Georgia. Así que...
Quiero decir, es muy irónico que, ya sabes, en el momento en que nació la jefa de la política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, fuera, igual que tú, ciudadana soviética, ¿verdad? Y al parecer ha traído consigo un par de esas ideas e ideales a esa nueva unión. Así que, de una unión a otra. Quizá no haga falta hablar tanto de ello, pero el hecho es que para Georgia es importante tener algún tipo de relación de trabajo con Rusia, algún tipo de relación de trabajo con la UPOE, algún tipo de relación de trabajo con otros, ¿no? Entonces, ¿por qué estás formando un nuevo partido para eso? ¿Y cuál es el estado de ánimo general en Georgia en lo que respecta a esta cuestión de la neutralidad, más allá de tu círculo de personas en la población en general? Sabes, mucha gente interesada en la política georgiana y en la política de nuestra región, especialmente en Georgia, sabe que hace algunos años, quizá unos 10, la mayor parte de la población de Georgia, y lo demostraron durante las elecciones, quería ser miembro de la Unión Europea. Más del 80%. Pero creemos, o más bien estamos seguros, de que la situación ha cambiado mucho, especialmente en los últimos 4 o 5 años. Así que esas cifras ya no son precisas, ya sabes. These figures now are not correct, you know. That's why our party. Por eso, nuestro partido exige que preguntemos al pueblo, una vez más, que celebremos un plebiscito o algo parecido, para saber si tanta gente en Georgia sigue queriendo ser miembro de la Unión Europea. Y estamos seguros de que las cifras no serán, ya sabes, favorables a quienes quieren pertenecer a ese tipo de Unión Europea. Pero el otro punto es que, desde mi punto de vista, y creo que los demás líderes de nuestro partido estarán de acuerdo conmigo, los cambios rápidos en la Unión Europea son algo que no podemos esperar. Porque la llamada vieja Europa, me refiero a Alemania y Francia, y ahora el Reino Unido ya no es miembro de la UOPE, pero sigue siendo uno de los países más importantes de Europa. One of the most important countries in Europe. Changes there is very difficult to expect. Es muy difícil esperar cambios allí. De la misma manera que, por ejemplo, en Eslovaquia, Hungría, la República Checa o incluso Polonia. La vieja Europa es la vieja Europa, y desde mi punto de vista y el de mis colegas, no podemos esperar cambios rápidos allí tan pronto. Así que estamos, ya sabes, en una situación en la que tenemos que decidir qué hacer. Y pensamos que la neutralidad es una de las posibilidades, ya sabes, para un país como Georgia, para alcanzar los objetivos que mencioné antes, nuestro desarrollo pacífico y exitoso, económico, político y democrático. Development, economic and political and democratic. Quiero decir, estoy completamente de acuerdo contigo. Y permíteme dejar esto totalmente claro. Creo que tu análisis, estoy de acuerdo con tu análisis y también con la estrategia. El problema probablemente no sea que a Rusia no le gustaría esto, sino que ya tenemos voces en Europa que condenan firmemente este enfoque. Estoy mirando una página de la Jamestown Foundation, jamestown.org, y hay bastante publicidad negativa sobre ti. Uno dice, ya sabes, Sueño Georgiano, y ese es otro partido, no el tuyo, es el partido del gobierno. Sueño Georgiano defiende públicamente la soberanía georgiana mientras hace concesiones alineadas con las exigencias rusas, promoviendo una narrativa de neutralidad que debilita la integración euroatlántica, normaliza la influencia de Moscú y así sucesivamente. Así que la gente del lado de la UE y del lado de la OTAN interpreta la neutralidad georgiana como algo hostil. Y eso también es un hecho. No podemos cambiarlo. Es una forma estúpida de verlo, pero así es como lo perciben. ¿Cómo crees que Georgia y tu partido pueden comunicarse con los europeos para tranquilizarlos de una forma u otra? Sabes, ahora es evidente que incluso dentro de la Unión Europea, muchos hablan de la influencia de los liberales de izquierda, los globalistas liberales, y sobre todo, de las ONG financiadas por ellos en distintos países. Intentan mostrar que la situación en tal o cual país es muy diferente de lo que realmente es. En un país como Georgia, sin duda,
porque ya sabes, no solo USAID, sino también otras ONG financiadas desde el extranjero, estaban haciendo este tipo de trabajo aquí en Georgia. Intentaban mostrar, no a la población georgiana, sino a audiencias externas, especialmente en Europa y en algunos otros países, que el gobierno georgiano está haciendo cosas terribles, que colaboran con los rusos, que evitan las sanciones, y así sucesivamente. Avoiding sanctions and so on and so on. No, we think that, by the way, No, sabes, creemos que, por cierto, a lo largo de toda la historia de Georgia, el país tuvo éxito como Estado independiente cuando sus líderes, jefes o incluso reyes siguieron una política pragmática con sus vecinos, con sus amigos, con los grandes y poderosos países o estados que luchaban por la influencia en nuestra región y en nuestro país. Durante esos periodos, cuando intentamos hacer esto, siendo Georgia un país pequeño, no tuvimos, ni históricamente ni ahora, la capacidad o política, ni otros medios, para defendernos y mostrar fuerza. Tenemos diplomacia. No teníamos diplomacia. No teníamos relaciones con nuestros vecinos. Primero el círculo más cercano, luego los vecinos más lejanos de nuestra región, y después las superpotencias. En aquel tiempo, siempre eran Rusia, el Imperio Otomano e Irán los que luchaban por nuestro territorio y su influencia en la región. Más tarde fueron la Unión Soviética y Occidente, y nosotros formábamos parte de la Unión Soviética. Y como has dicho correctamente, soy un hombre nacido y educado en la Unión Soviética que vivió aquella época. La Unión Soviética, como Kaja Kallas, por cierto, como mencionaste, y algunos otros en las antiguas repúblicas bálticas, ya sabes, esos que ahora nos dan lecciones mientras olvidan de dónde vienen. Lo siento, es que me resulta tan irónico que la gente de los estados bálticos que decía, luchamos por nuestra libertad frente a la Unión, ahora les diga a otros que obtuvieron su libertad de esa misma Unión. Tienes que unirte a la nueva Unión. Únete a la Unión, o si no, demuestra que no hay una comprensión real de lo que está ocurriendo entre algunas personas. Estoy de acuerdo contigo, pero a veces no es solo irónico, sino que en realidad resulta gracioso, ¿sabes? Escuchar lo que dicen. Porque nosotros estamos intentando, y especialmente nuestro gobierno, por cierto, están intentando seguir una política pragmática. Y mientras Georgia desempeña cada vez más el papel de país corredor, de este a oeste, de Asia a Europa, como siempre hemos hecho, y con nuestras nuevas relaciones, incluso estratégicas, con China, las mercancías que llegan desde China a través de Asia Central, pasando por Georgia y Azerbaiyán, y luego hacia Europa, aumentan cada año. Esta ruta se desarrolla constantemente y trataremos de continuar con esta política pragmática hacia todos nuestros vecinos, los países del este y nuestra relación con Europa, mientras desempeñamos nuestro papel en todo esto. Por cierto, esta iniciativa china de una ruta, un camino, Una Maratsi Smirk. una franja, una ruta, que es muy importante para nosotros, porque cada vez más mercancías llegan desde China a través de Asia Central y de Georgia hasta Europa. Vamos a continuar con esto. Nuestra neutralidad y nuestra política pacífica y pragmática nos ayudarán a tener éxito en ello. Me parece una buena idea. Y sabes, de algún modo, me parece que la cuestión de la geopolítica hoy no es tanto una entre izquierda y derecha o de ideología. Es más bien entre quienes buscan crear muros, transformando, por ejemplo, Georgia en un muro, y quienes dicen no, necesitamos ser un puente, necesitamos conectar, y necesitamos conectar todos los lados. Así que el enfoque de la neutralidad es el que crea un puente. El otro crea un frente contra el enemigo. Entonces, ¿podrías quizá explicar un poco más cómo crees que Georgia puede ser y fue históricamente un puente? Sabes, es muy extraño.
Los países que antes querían destruir el muro de Berlín, y eliminar las barreras en Europa y promover el contacto, ahora, como has dicho, intentan construir un nuevo muro en Georgia. Es increíble pensar que esos mismos países europeos, ahora hablen más de continuar la guerra que de la paz en Europa, sobre todo en Ucrania. Es muy extraño, ¿sabes? Porque si se quiere una política de unidad y cooperación entre Occidente y Oriente, Norte y Sur, entre las superpotencias y los regionales, entonces construir muros es, por decirlo suavemente, extraño. Es extraño y, sinceramente, Unbelievable. I cannot understand this. Ununderstandable. It goes hand in hand, with this Va de la mano, ya sabes, con esta idea estratégica de contención. Contengamos a Rusia, contengamos a China. Si quieres contener, tienes que construir muros, ¿verdad? Y ese es el enfoque de quienes quieren esta política de fuerza. Georgia dice ahora, y tu partido dice, no, no vamos a seguir ese juego. Queremos conectar, no aislarnos. Por supuesto. Worse. Main idea is to as I already la idea principal, como ya te dije, es convertir nuestra región y su centro, Georgia, en un lugar de cooperación. No, ya sabes, en un lugar de conflicto o de choque de intereses o civilizaciones. No, un lugar de cooperación, un lugar que desempeñe el papel de puente y corredor, pacífico. to playing the role of bridge and corridor. Peaceful. there are some people who argue, Hay but quienes argumentan, Georgia was pero Georgia ya fue invaded invadida por by Rusia, Russia. ya tuvo una guerra con Rusia y actualmente está siendo ocupada. Partes de su territorio siguen ocupadas por Rusia. ¿Cómo crees que una política de neutralidad puede ayudar a resolver ese conflicto? Resolve that conflict. Because first of all, we cannot do this with the force. Porque, ante todo, no podemos hacer esto por la fuerza. Es imposible. Not such a country. Georgia no es el tipo de país que pueda recuperar su integridad territorial y su soberanía mediante la fuerza. Eso es un hecho. It's a fact. Y ya sabes, un hecho en la política real es muy difícil de superar. Very difficult to Sí, en todo tipo de política, especialmente en la política real. Por cierto, soy un firme seguidor de la política real desde que empecé a estudiar relaciones internacionales y exteriores. study international. Entonces, si no es por la fuerza, ¿cuál es el camino? Por supuesto, el camino es pacífico, a través de negociaciones, mediante el desarrollo de contactos pragmáticos con nuestros vecinos y con otros países. Pragmatic contacts with the neighbors, with other countries. The time will come, of course. We hope. Llegará el momento, por supuesto, eso esperamos, en que también tengamos esta posibilidad con Rusia. Changing. Ahora mismo es imposible, porque Rusia no está cambiando nada en su política. Announcement of the Rusia no está modificando su reconocimiento de la independencia de Abjasia y demás. Así que, ante todo, lo principal es que Rusia dé marcha atrás en eso. Creo que con una política de neutralidad y una política pragmática de cooperación con las superpotencias y los países vecinos, este es el cambiar enfoque de Rusia en el futuro. No ocurrirá pronto, lo entendemos, pero esperamos que poco a poco, con este tipo de política, lleguemos a conseguirlo. with this kind of policy, we will reach this. I think that's a good strategy. Creo que es una buena estrategia. Es una forma de intentar asegurar a Rusia que Georgia quiere ser amiga. Entonces, ¿cuál sería el incentivo para mantener la ocupación? Pero, en general, ¿puedes contarme un poco sobre lo que crees que el nuevo partido en sí puede lograr? Porque supongo que dentro de Georgia todavía es necesario comunicar también esta estrategia, ¿verdad? Still communicate this strategy, I assume. We will explain this strategy. Of course, it's the main. Explicaremos esta estrategia, por supuesto, es la estrategia principal, al pueblo, no solo en Tiflis, sino también en nuestras regiones, para que comprendan qué queremos y cómo planeamos alcanzar nuestros objetivos. Creo que la situación que nos rodea ahora, la guerra en Ucrania, es muy difícil, muy difícil. El tiempo demuestra, y todo demuestra, que es muy complicado lograr la paz allí. Y ya sabes, hay algunos momentos que están estrechamente relacionados con Georgia, porque no es ningún secreto que algunos europeos querían abrir un segundo frente aquí, en Georgia. It's not secret. They wanted to have the second front here in Georgia because their behavior was like this. Because Porque su comportamiento fue así. Georgians
porque querían sacrificar a los georgianos en el frente, en la guerra, como están haciendo con los ucranianos, por desgracia, para librar, ya sabes, una guerra por delegación con Rusia. Y nosotros no hicimos eso, nuestro gobierno no lo hizo. Y eso es muy bueno. Apoyamos esta política de nuestro gobierno y continuamos con esta política de neutralidad. Creemos que la neutralidad será más exitosa en nuestras relaciones con nuestros vecinos, incluso en la situación que está ocurriendo en Ucrania. ¿Sabes? ¿Por qué? What's going on in Ukraine, you know? Why? Even with the... Yes, please. Sorry, it's like why is it that it Sí, por seems that in favor. Georgia, Perdón, this ¿por qué ha surgido en Georgia esta appreciation apreciación por la necesidad de la neutralidad? has Eres arisen? tú, pero no solo You, tú. but not Quiero you decir, hay in personas en people torno a tu around partido, pero your también en party that sueño are supporting georgiano y your demás, dream and que so parecen on tener to see that conciencia de la Ucrania necesidad de la has neutralidad, democracy, mientras que en whereas Ucrania Ukraine eso that fracasó. failed. In En Ukraine, Ucrania, it was el proyecto de convertirla en una project guerra por transforming poderes Ukraine tuvo into a proxy éxito. war was ¿Qué successful. crees que Why? ayudó a It's Georgia a the lograr este factor tipo de that cambio de that mentalidad? helped Georgia to achieve this kind of change of mentality. Because the people of Georgia has very deep Porque el pueblo de social Georgia experience tiene una of experiencia conflict muy or profunda, por here así decirlo, during con los our conflictos y las guerras a lo people largo de has nuestra experience historia. of this. Nuestro Even pueblo from tiene esta our people experiencia desde have been tiempos here antiguos by the y way también en la historia after reciente, regaining después de our recuperar nuestra you independencia. know Conoces las because guerras con Russia, Rusia, you know about conoces los this conflictos so aquí. people understand Así que la the gente ways entiende cómo how to actuar act and y how cómo to take pensar during durante the los conflicts. conflictos. Much Mucho more más, because creo, debido a las the realidades de reality nuestro país y in de our nuestra country, the región. realities in our Lo region, comprenden mucho más they profundamente que en Ucrania, understand creo. this Y esa fue una de much las more than razones. deeper La segunda than razón usual, fue, por I supuesto, think. la política And del this gobierno. was one of the reasons. And second reason was, of course, the politics of the government. Government was quite successful in this. El gobierno Nowadays, tuvo bastante éxito en esto, nowadays government in incluso Georgia. el actual gobierno de And we Georgia. agree with this Y policy. estamos de acuerdo con They esta are política. coming, Siguen adelante they con are ella, coming, declarando aún que first están Georgia, comprometidos con el resto de Georgia, Georgia Georgia como Estado, sovereign como country, país the Georgian soberano people. y con el pueblo And of georgiano. course, the Y por outlook supuesto, is the nuestro same. enfoque es el But we mismo. think, Pero I creemos, lo that repito, the que la policy política de neutralidad, una Georgia neutral, tendrá mucho más éxito de esta manera que un país que sigue diciendo, todavía vamos a ser miembros de, no sé, esa extraña Unión Europea. Lo que sucederá en el futuro, I don't know, very strange European Union. What will be in the future, nobody knows. You know, I think your position will only get Sabes, stronger creo que tu because posición right now it solo looks se as if so fortalecerá, the porque ahora greatest mismo parece que la threat mayor to amenaza the para la integridad integrity de un of país de la a OTAN NATO es country is otro not a país de la NATO OTAN. country. It seems that Parece the que United Estados Unidos States quiere wants hacerse to con take Groenlandia. Greenland. ¿Crees que, si eso ocurre, si un país de la OTAN básicamente le quita territorio a otro país de la OTAN, eso en realidad ayudará a tu posición al explicar por qué estar fuera de una alianza militar podría ser lo mejor? A position outside of a military alliance might be best. You know, first of all, I want to say that all events. Sabes, ante todo, quiero decir que todos los acontecimientos que están ocurriendo en la política global y en nuestras regiones vecinas tienen su reflejo en Georgia, por supuesto, y en la situación en Georgia. Eso es seguro. Puede ser negativo para nosotros, me refiero a la neutralidad georgiana y al desarrollo exitoso, o positivo. Todo se refleja en nosotros. Así que, por supuesto, seguimos de cerca lo que está ocurriendo entre Estados Unidos y la Unión Europea. Creo que la política del nuevo gobierno de Estados Unidos y las ideas de nuestro gobierno actual y de nuestro partido, en muchos aspectos, son las mismas. In a lot of things, they are the same. What the Trump government is saying, we were saying this. Lo que está diciendo el gobierno de Trump, nosotros lo decíamos hace un tiempo. Y esto, creo, es la ideología. Eso es una cosa. En la práctica, creo que la situación en torno a Groenlandia, o las demás contradicciones o problemas entre Estados Unidos y Europa, al final no llevarán a ningún tipo de agresión, ni ya sabes, a malos resultados. Creo que finalmente negociarán y llegarán a algún tipo de acuerdo, incluso sobre Groenlandia, estoy seguro, porque nadie en Occidente quiere un conflicto que vaya demasiado lejos. Once you know the kind of conflict that goes very far. Right, right. I mean, I don't want to use the word Sí, quiero decir,
No quiero usar las palabras conflicto militar o guerra o algo por el estilo, ya sabes, pero creo que Trump tiene éxito en el sentido de que ha anunciado una especie de política. Algunos están en contra, otros a favor, a algunos les gusta, a otros no. Pero con el tiempo, a través de negociaciones, está alcanzando sus objetivos, creo. Incluso empezando por las relaciones económicas con México, Canadá o, ya sabes, otros países. O en situaciones en las que intenta encontrar soluciones a los conflictos en el mundo. Exacto. Y eres un buen diplomático, así que por supuesto no intentarías ofender a ninguna de las partes. Pero ya sabes, nos estamos acercando, aunque no sea un conflicto. Sin duda estamos viendo a diplomacia coercitiva. No puedo hablar de otra manera. Soy diplomático de profesión y hablo como un diplomático. ¿Cómo crees que Georgia puede afrontar la diplomacia coercitiva cuando llegue? La cuestión es que la diplomacia coercitiva puede venir de Rusia, de Estados Unidos o de Europa. ¿Cuál es la forma más pragmática de responder cuando la coerción llama a tu puerta? El pragmatismo fundado en la realidad. Este es el único camino para un Estado o un país como Georgia. Si lo piensas bien, cualquier gobierno que haya existido, exista o exista en el futuro en Georgia, debe actuar de manera pragmática, basándose en la realidad. No quiero esto o pienso aquello, sino partiendo de la realidad. Y la realidad muestra ahora que las relaciones pragmáticas con todos nuestros vecinos y con superpotencias como China son esenciales. Por cierto, cuando el gobierno piensa en acuerdos económicos y comerciales, libre comercio por un lado con China y por otro con países del cercano y Medio Oriente y con países europeos, se trata de desempeñar el papel de puente, un lugar de cooperación. Eso creo es un enfoque pragmático para desempeñar nuestro papel. Si desarrollamos esto, basándonos en la idea de la neutralidad, tendremos más éxito. ¿Tenéis previsto presentaros al Parlamento como partido en las próximas elecciones? ¿Cuáles son vuestros objetivos como partido político en Georgia? Sí, vamos a participar en las elecciones. De lo contrario, no lo habríamos anunciado. Antes era un movimiento político y ahora es un partido. Nos hemos registrado como partido político. Así que esta fuerza política, ahora oficialmente un partido, quiere participar en las elecciones, por supuesto, para explicar nuestros enfoques e ideas al pueblo de Georgia y para ganar seguidores. Pero tu objetivo es, ya sabes, sustituir a Sueño Georgiano como partido, ¿o se trata más bien de empujar a Sueño Georgiano y a otros partidos en la misma dirección? ¿Cuál es tu enfoque? Sabes, es bastante pronto para hablar de esto, para reemplazar a alguien, quiero decir. Pero teóricamente, en el futuro, ¿por qué no? Depende del apoyo del pueblo de Georgia. Si nuestras ideas obtienen el respaldo de la población, entonces, ¿por qué no? El tiempo lo dirá. El tiempo sin duda lo dirá. ¿Cuándo son las próximas elecciones parlamentarias en Georgia? En 2028. De acuerdo. Así que básicamente tienes ahora un periodo de 2 años para preparar y presentar tus argumentos. En lo que respecta al ámbito nacional, ¿cómo se relaciona la política exterior de neutralidad con las cuestiones políticas internas? ¿Cómo imaginas vincular estos dos aspectos? Porque la gente, ante todo el pueblo georgiano, vio como no solo los responsables políticos, sino también los estados y los países de la Unión Europea, querían utilizarnos, ya sabes, en esta guerra por poderes. Y creo que lo entendieron, lo vieron con claridad. Así que, en primer lugar,
La situación actual les muestra que nosotros como país necesitamos enfoques algo diferentes, especialmente en este tipo de relación con la Unión Europea. Y estamos proponiendo, creemos, un enfoque distinto para nuestro desarrollo y nuestra política. Creo que esto resonará entre la gente y la población de Georgia. With the people and population of Georgia. Espero de verdad que funcione como política exterior ante todo. También te deseo mucha suerte con el partido político. Gracias. Por supuesto, queda mucho trabajo por delante. ¿Hay algo que te gustaría añadir que no hayamos tratado todavía? You know, we will have now soon Sabes, pronto tendremos el programa listo. Ya tenemos algunos de los puntos principales del programa de nuestro partido, y la gente lo sabe. Los líderes de nuestro partido ya han hablado de ello, pero poco a poco incluirá todas las direcciones, no solo la política exterior, sino también la política interior y económica. Y sabes muy bien que la seguridad del país, de la que he hablado, no se refiere solo a la seguridad militar o política. También se trata de la seguridad económica, la estabilidad económica interna, la seguridad energética y la seguridad de la información. energy security, it's information security, and inside the cyber security, it's culture. Y dentro de eso está la ciberseguridad. También es seguridad cultural. Así que, si el país, el Estado, no cuenta con todas estas partes de la seguridad, entonces no se puede decir realmente que se tiene el tipo de seguridad que, en perspectiva, permite desarrollarse de manera pacífica y exitosa. Por eso estamos trabajando en todas estas áreas y, por supuesto, las incluiremos en el programa de nuestro partido y la población lo sabrá. Creemos que contaremos con su apoyo porque se basará, para interpretarlo, en un enfoque práctico fundado en la realidad. Pragmatic approach founded on reality. Me parece algo muy importante en lo que basar una política. Así que, por favor, envíame el programa cuando salga. También estaré encantado de volver a hablar de esto. Al fin y al cabo, este es uno de los temas recurrentes de este canal y volveremos a hablar en el futuro. Konstantin Sgenti, muchísimas gracias por tu tiempo hoy. Gracias por la invitación. Gracias. Thank you.